nosotros, como lo dijimos desde un principio, señor presidente y señor ponente, manifestamos que durante las discusiones de los proyectos que iban a darle vida jurídica a la implementación del acuerdo de paz, no íbamos a ser simplemente notarios. Nosotros creemos, y en particular yo lo he dicho en este Congreso, que es fundamental que al darle vida jurídica en normas como la que estamos discutiendo hoy, tengamos en cuenta el espíritu que guió la búsqueda de la paz. Acabar la guerra, sí, sin lugar a dudas, lograr la paz, obviamente, pero eso pasa por garantizar los derechos de las víctimas, porque se conozca la verdad de lo que ocurrió, porque los responsables de los más graves delitos que se cometieron en Colombia se presenten ante el Estado colombiano, se presenten ante sus víctimas, demuestren arrepentimiento y haya realmente responsabilidad por lo que cometieron. Y eso es lo que ha guiado nuestra actuación, señor ponente, en las discusiones de las diferentes normas. Yo, por ejemplo, en la discusión de la JEP, del acto legislativo de la JEP, manifesté una preocupación que quiero hoy desarrollar un poco más, y es cómo estábamos dejando a un lado la necesidad de tener unos condicionamientos claros, efectivos, con dientes a los beneficios que se estaban otorgando en ese acto legislativo. Entendemos que en el marco de un proceso de justicia transicional hay que hacer sacrificios, como lo dirían, digamos, los colombianos o los medios de comunicación, hay que tragarse sapos. En todos los procesos ha sido así y uno entiende, pero tiene que ser con unas condiciones claras, y esa condicionalidad debe llevar, senador Macías, a que si se incumple en algún elemento que se compromete el miembro del grupo ilegal que se somete a ese mecanismo de justicia transicional, pierda aquellos beneficios que obtuvo cuando se comprometió a cumplir. En el caso de la JEP y de este proyecto, señor presidente, esa condicionalidad no se ve realmente por ninguna parte. ¿Por qué lo digo? Porque tanto el ministro Cristo como el senador Roy Barreras, como el ministro Rivera, cuando le manifiesta a uno, hombre, aquí el que no cuente la verdad sigue estando en el marco de la JEP. Claro, tendrá cárcel, seguramente hasta 20 años, si no repara, pero sigue estando en el marco de la JEP. O sea, un delincuente que cometió gravísimos delitos, masacres, eventualmente contra niños, uno dice, nos tragamos el sapo si nos cuenta la verdad, si le pone la cara a las víctimas, si se compromete a reparar, si va a tener una sanción restaurativa, ok, pero si no hace nada de eso, sí, pero no se senta como tendría cualquier delincuente en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué esa condicionalidad es tan limitada? Inclusive, senador Roy Barreras, si no cuenta la verdad, si no repara a las víctimas, si no cumple la sanción que la JEP le va a imponer, claro, podrá tener 20 años de cárcel, pero no pierde sus derechos políticos, los mantiene sus derechos políticos. Claro, ahora nos dicen, y lo manifesté en el proyecto anterior, la preocupación, ahora nos dicen, no, lo que pasa es que aquellos que tengan sanciones alternativas o ordinarias vamos a establecer un régimen para que en la práctica no puedan ejercer un cargo público, en la práctica, no en la teoría, en la práctica. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de sanciones efectivas, con restricción efectiva de la libertad, pueden permitir que una persona cumpla lo que debe cumplir un senador de la República? ¿Cómo puede alguien sancionado con una medida de 8 años restaurativa que incluye restricción efectiva de la libertad, que sea real la sanción, real, cómo puede esa persona cumplir además una campaña electoral, ser elegido, ejercer como senador, etcétera?
No, sí puede, senador, sí puede. Aquí puede, como está este acto legislativo, puede. No, es incompatible la sanción alternativa y la sanción ordinaria, más no la propia de la JEP. Son tres términos. La propia de la JEP puede tener restricción efectiva de la libertad. Es más, seguramente la va a tener. Pero ese personaje podrá ser senador, podrá ser presidente, podrá ser concejal, podrá ser diputado. Pero ¿cómo hacemos para que la sanción, que en principio es restaurativa y busca restablecer el daño que le hizo a la víctima ese actor del conflicto, no sea un chiste, sea real? Que la víctima sienta, hombre, este señor sí está cumpliendo algo, la justicia le impuso una sanción, no cárcel, estamos claros, no cárcel, pero una sanción efectiva, que no sea como decían algunos, no, un par de días va a cumplir 4 horas de sanción y listo, de resto fresco, tranquilo, va a poder desplazarse por el país como quiera, siempre y cuando en esos horarios que le van a decir que son 4, 6, 8, 10 horas a la semana, tendrá que estar cumpliendo una misión, eventualmente de desminado, eventualmente de otra cosa. Pero ¿qué pasa con el resto? Es una restricción efectiva de libertad limitada solamente a un horario limitado del día, o es una restricción real. Yo veo eso con preocupación porque eso apunta a un objetivo que siempre se ha dicho en el acuerdo de paz, que es fundamental en el mismo, y es garantizar los derechos de las víctimas. Y para garantizar los derechos de las víctimas tiene que haber una sanción real, efectiva. Si incluye restricción de la libertad, bien. Bueno, no va a ser cárcel, pero que sea una sanción real, no un chiste, no un saludo a la bandera, no un tema simplemente simbólico, porque eso no va a sanar las heridas, eso no va a permitir que los colombianos que han sido víctimas del conflicto puedan pasar la página de verdad. Ese es un elemento que me preocupa y nos preocupa de este proyecto y nos ha preocupado de los demás proyectos. El de la restricción de la libertad, de la participación en política, por eso inclusive hay unas proposiciones radicadas que buscan que la restricción sea claramente un tema permanente, o sea, permanentemente va a tener una restricción, debería tener una restricción, no solamente en un horario, y que se determine dónde va a estar, que la JEP sepa dónde va a estar, que alguien sepa dónde va a estar este personaje, porque si no, no hay ninguna restricción de la libertad, es simplemente ponerles unos trabajos temporales para que eventualmente cumplan una misión que para mí, en mi opinión, no es suficiente. Otro tema que genera preocupación es lo que han planteado de reabrir listados, y eso tiene que ver con las preocupaciones que ha manifestado públicamente el señor fiscal. Un momentico, ¿por qué van a reabrir listados? ¿Por qué quieren reabrir listados? Aquí las personas que son disidentes, que siguieron delinquiendo, que no se acogieron, no pueden tener ningún beneficio. Y hay que ser explícitos, claros, en que no se le puede abrir la puerta en este proyecto a que alguien que no aceptó someterse a este proceso, ahora venga a decírsele, no, venga, incluyamos otros más, unos que estaban aquí un poco distraídos o que estaban un poco díscolos. No, señor, el que no se sometió no debe tener ningún derecho a entrar. El tema de los testaferros, también fundamental, y el tema de los recursos, a mí me preocupa, senadores, me preocupa profundamente cómo nosotros estamos en el marco del proceso y vemos a la justicia colombiana decirnos, incautamos una cantidad de recursos de las FARC, o identificamos una cantidad de bienes que no incluyeron eventualmente en los listados. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién va a responder por no haber incluido esos listados? ¿Están engañando a la justicia? ¿Están engañando al país? ¿Quién nos va a responder por eso? ¿Qué nos dice el gobierno al respecto? Eso tiene que ver con los disidentes, tiene que ver con los testaferros y tiene que ver en general con los recursos que obtuvo de manera ilegal las FARC en su actuar ilegal durante tantos años de conflicto. Otro tema importante, hemos visto cómo varios sectores de la opinión pública, con razón, han manifestado preocupación por quienes integran la Justicia Especial para la Paz. Senador ponente, senador Zerpa, yo le pregunto, ¿usted cree que sería bueno que aquellos que van a impartir justicia para cerrar el conflicto sean imparciales, completamente imparciales, y así lo hayan demostrado en su actuar? Porque a mí me llama la atención que haya, al parecer, personas
que representaron actores del conflicto en procesos judiciales y que al parecer ahora están como miembros de la Justicia Especial para la Paz. Yo no estoy pensando aquí ni haciendo un llamado para que, hombre, que esa justicia sea una justicia simplemente del establecimiento, como quieran llamarlo. No, yo pido simplemente que sea imparcial, que no sea parcializada. Y si hay una demostración de que ha actuado a favor de un actor del conflicto, cualquier actor del conflicto, pues hombre, no debería estar ahí. Y para eso me parece fundamental, señor presidente, que este Congreso no espere para determinar el régimen de... ¿Cuánto tiempo necesita, senador Galán? 2 minutos, con mucho gusto. Que este Congreso, señor presidente, determine el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de estos magistrados para que sea claro, transparente. A mí me preocupa. Yo creo que para que realmente cerremos el capítulo de la guerra en Colombia, tenemos que tener un órgano de justicia que no tenga duda de ningún sector, que no genere preocupación en ningún sector, que sea imparcial, que haya demostrado esa imparcialidad a través de los hechos y de las acciones de los miembros que la componen. Básicamente, señor presidente, estas preocupaciones nos llevan a nosotros a pedir que se dé una discusión tranquila, a fondo, sin precipitarnos, que se aclaren las cosas, que aquellos temas que nos prometió el gobierno, y lo digo porque el ministro Cristo me prometió a mí, en la próxima ley estatutaria vamos a resolver el problema de la inhabilidad política, pues no está resuelto y siguen teniendo una especie de inmunidad política los miembros de las FARC, y eso es inaceptable, señor presidente, señor ministro, es inaceptable que a los miembros de las FARC se les dé inmunidad política. Eso no puede pasar. Aquel que incumpla debe perder los derechos políticos, aquel que no repare debe perder los derechos políticos. Eso sería fundamental para garantizar los derechos de las víctimas.